¿Sabías que los grandes imperios, como los árboles más antiguos, a menudo llevan las semillas de su propia destrucción en las raíces que les dieron su fuerza? Roma, un nombre que resuena como el mármol y el acero, no fue la excepción, y su historia más crucial, el punto de inflexión que la transformaría para siempre, no comenzó con el choque de ejércitos, sino con la ambición de un solo hombre. Mientras encuentras esa postura perfecta para relajarte, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte. Tu apoyo es el motor para seguir tejiendo estas historias para ti. Me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Ahora sí, baja la intensidad de la luz. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Visualiza por un momento la República Romana, una maquinaria política compleja, orgullosa de haber expulsado a sus reyes hace siglos. Imagina una ciudad de piedra y poder, donde el Senado, un consejo de hombres de las familias más antiguas y ricas, debate el destino de millones. Ahora, lejos de este centro de poder, en las tierras frías y salvajes de la Galia, sientes el olor a lluvia sobre el cuero y el humo de miles de fogatas. Aquí, un hombre está forjando no solo la conquista de un pueblo, sino también su propia leyenda. Es Cayo Julio César. No es un joven impetuoso, ya es un hombre en la plenitud de su vida, con una carrera política y militar a sus espaldas. Pero es en la Galia donde su genio florece de una forma que atemoriza a Roma. Tú lo ves caminar por el campamento, su túnica púrpura de general destacando contra el barro y la madera. Sus soldados, la 10ª Legión, lo adoran con una lealtad que trasciende el deber. Es una devoción personal. Les habla, los conoce por su nombre, comparte sus penurias y les promete una gloria que solo él puede entregarles. Cada victoria que consigue, cada tribu que somete, cada tesoro que envía a Roma, es una noticia que resuena en los fríos pasillos de la curia. Al principio es celebrado, un héroe de la República que expande sus fronteras, pero la escala de su éxito es tan abrumadora que la admiración comienza a teñirse de miedo. Los historiadores aún debaten si César, desde el principio, buscaba activamente convertirse en un rey de facto, o si sus acciones fueron una reacción defensiva y progresiva a la hostilidad de sus enemigos en el Senado. Lo que es innegable es que el poder que acumuló era personal, le pertenecía a él, no a la República. Sus legiones eran suyas, su fama era suya, y en Roma, un poder tan personal era la definición misma de tiranía. Una curiosidad que revela su compleja personalidad es su obsesión con la apariencia. A pesar de ser un rudo general, era meticuloso con su aseo y se sentía profundamente acomplejado por su calvicie, peinando su escaso cabello hacia adelante para disimularla. Este hombre, tan preocupado por su imagen, estaba a punto de proyectar una sombra tan grande sobre Roma que la élite senatorial ya no podía ignorarla. Sentían que la República, su república, se les escapaba de las manos, absorbida por la popularidad y el poder de un solo individuo que se hacía cada día más fuerte a cientos de kilómetros de distancia. La tormenta se estaba gestando, no en los cielos, sino en los corazones de hombres asustados. La respuesta del Senado a tu creciente poder no se hace esperar. Te declaran enemigo del Estado. Es un movimiento político diseñado para arrinconarte, para forzarte a licenciar a tus legiones y volver a Roma como un ciudadano común, vulnerable a tus enemigos que ya afilan los cuchillos legales, y quizás, los literales, pero ellos subestiman tu audacia, o quizás, subestiman la devoción de los hombres que te siguen, y así, tú te mueves, con la velocidad del rayo, avanzas hacia el sur, hacia la frontera simbólica de Italia, un pequeño río, que la mayoría de la gente apenas notaría en un mapa. Sientes el aire frío de enero del año 49 a.C. Estás de pie en la orilla norte del río Rubicón. Es de noche, el agua fangosa fluye lentamente, indiferente a la historia que está a punto de presenciar. No es un gran obstáculo, apenas un arroyo, una curiosidad geográfica que sirve como una línea invisible pero sagrada. La ley romana es explícita. Ningún general puede cruzar esta frontera con su ejército en armas. Hacerlo es el acto supremo de traición, una declaración,
de guerra contra el Senado y el pueblo de Roma. Tus hombres, la legión de Simoyi, están en silencio detrás de ti. No se oye el tintineo habitual del metal, ni las bromas de campamento, solo el sonido del viento entre los árboles y el murmullo del agua. Ellos sienten el peso del momento tanto como tú. Han seguido tu águila a través de pantanos y bosques. Han luchado contra hordas de guerreros galos, pero ahora el enemigo está al otro lado de este riachuelo, y hablan su mismo idioma, rezan a los mismos dioses. Tú dudas, por horas, caminas de un lado a otro en la orilla, tu mente una tormenta de cálculos y consecuencias. Retroceder es la ruina política y personal. Avanzar es la guerra civil, es empapar la tierra de Italia con sangre romana. Los historiadores, basándose en los textos de Suetonio y Plutarco, describen esta pausa tuya como un profundo conflicto interno. Cuentan que te volviste hacia tus compañeros más cercanos y dijiste que el dado estaba echado, pero el debate académico sigue vivo sobre tus palabras exactas. Algunos sugieren que citaste al poeta griego Menandro, diciendo en griego anerrip kubos, que se traduce como que se lance el dado, una expresión común en los juegos de azar. No es una afirmación de certeza, sino una entrega al destino. Finalmente, tomas la decisión, con una resolución que corta el aire tenso de la noche, espoleas a tu caballo y te lanzas a las aguas poco profundas, gritando la famosa frase que la historia recordará: Alea iacta est, la suerte está echada, el dado ha sido arrojado al aire, y ya nadie puede detener su caída. Detrás de ti, el estandarte del águila de la legión se sumerge en el agua, y luego emerge en la orilla sur, en tierra italiana. Has cometido el crimen final, has desafiado a la República, ya no eres un general de Roma, eres su mayor amenaza, y mientras avanzas en la oscuridad, cada paso de tus sandalias sobre el suelo italiano es un eco que anuncia el fin de una era. La guerra civil ya no es una posibilidad, es una certeza que cabalga contigo hacia el corazón del poder. Tu avance hacia el sur es tan rápido, tan inesperadamente veloz, que siembra el pánico en el corazón de Roma. Tus enemigos, con el gran Pompeyo Magno a la cabeza, esperaban una negociación larga, quizás una campaña lenta en el norte de Italia. No contaban con tus celeritas, tu legendaria velocidad. Imagina el caos en la ciudad. Los senadores que te habían condenado ahora empacan sus fortunas a toda prisa, sus togas blancas manchadas de sudor y miedo. Pompeyo, el general más respetado de su generación, el hombre que había limpiado el Mediterráneo de piratas y conquistado el este, toma una decisión que marcará el resto del conflicto. En lugar de enfrentarte en Italia, donde tú eres vulnerable, decide abandonar la ciudad, huir a través del mar Adriático hacia Grecia. Los historiadores aún debaten si la decisión de Pompeyo de ceder Italia sin luchar fue un error táctico fatal que te entregó la iniciativa, o una estrategia prudente para reunir sus abrumadoras fuerzas y recursos en las provincias orientales. Tú no te detienes, entras en Roma sin oposición, no como un conquistador brutal, sino como un político calculador, asegurando el control del tesoro y prometiendo estabilidad. Pero tu verdadero objetivo, el centro de gravedad de esta guerra, está al otro lado del mar. Pompeyo es la cabeza de la serpiente, y debes cortarla. Así comienza la verdadera guerra civil, una persecución implacable a través de tierra y mar. Romanos contra romanos, legionarios que quizás años antes habían luchado codo con codo en alguna frontera lejana, ahora afilan sus gladios para clavarlos en compatriotas. Tras una serie de maniobras y asedios, finalmente arrinconas a Pompeyo. En Grecia, cerca de un lugar llamado Farsalia, él te supera en número, casi 2-1 en infantería y con una caballería 7 veces mayor que la tuya. Su campamento, según los relatos, es un hervidero de arrogancia. Los senadores que lo acompañan ya discuten sobre quién obtendrá tu puesto de pontífice máximo y se reparten las magistraturas de Roma para los años venideros. Una curiosidad de este momento es el lujo de su campamento, lleno de pabellones adornados con hiedra, sofás de césped y mesas puestas con la mejor plata, como si se prepararan para un banquete de victoria y no para una batalla brutal. El día de la batalla,
Tú ves a las fuerzas de Pompeyo desplegarse en la llanura, una visión imponente, pero tú tienes un as bajo la manga, has entrenado a una cuarta línea de infantería, oculta detrás de tu ejército, con una instrucción específica y brutal: no lanzar sus jabalinas, sino usarlas como lanzas para apuñalar directamente en las caras y los ojos de la caballería pompeyana. Cuando la batalla comienza y la caballería enemiga carga, confiada en su superioridad, tus hombres ocultos avanzan y ejecutan la terrible orden. El resultado es devastador. Los jinetes de la élite romana, jóvenes nobles que valoraban su belleza, tanto como su vida, rompen filas en pánico y huyen, dejando el flanco del ejército de Pompeyo completamente expuesto. La victoria es total, una clase magistral de tu genio táctico. Pompeyo, al ver el desastre, se retira a su tienda, aturdido, y finalmente huye del campo, un hombre derrotado cuyo mundo se acaba de desmoronar. La noticia de la muerte de Pompeyo te llega en Egipto, a donde lo habías perseguido, pero su fin no te trae alegría, sino una calculada melancolía. Era un gran romano, tu antiguo yerno, y su asesinato a manos de cortesanos egipcios es un final indigno. Tras una breve pero decisiva intervención en la política egipcia, donde colocas a Cleopatra en el trono, finalmente regresas a Roma, y esta vez, no hay ejército enemigo que te espere, solo una ciudad que se postra a tus pies. Imagina el espectáculo de tu triunfo, o mejor dicho, tus triunfos, pues celebras 4 a la vez por tus victorias en la Galia, Egipto, el Ponto y África. Desfilas por las calles de Roma en un carro dorado, la multitud ruge tu nombre, arrojando flores a tu paso. Los tesoros de las naciones conquistadas son exhibidos en carretas, los prisioneros más nobles caminan encadenados, un recordatorio brutal de tu poder. El pueblo te adora, eres el hombre que terminó la guerra, el que trae la paz y la promesa de la estabilidad. Es en este clima de adoración popular donde comienzas a consolidar tu poder de una forma nunca antes vista. Acumulas cargos como si coleccionaras trofeos. Eres cónsul, luego eres nombrado dictador, un antiguo cargo de emergencia que le daba a un hombre poder absoluto por 6 meses. Pero para ti, las reglas se doblan. Primero te lo otorgan por 1 año, luego por 10, y finalmente, el título que sella tu destino y el de la República, dictador a perpetuidad. Dictador para siempre. Esas 2 palabras son la sentencia de muerte de 500 años de tradición republicana, y mientras el pueblo lo celebra, la élite senatorial te observa desde sus escaños con una mezcla de terror y resignación. Tú, en la práctica, eres un rey, aunque rechaces públicamente la corona. Una curiosidad poco conocida es que, para evitar la apariencia de monarca, te negabas a sentarte en un trono dorado, pero aceptaste una silla dorada de marfil, una distinción sutil pero políticamente crucial en una ciudad obsesionada con los símbolos. Sin embargo, usas este poder absoluto para impulsar una serie de reformas profundas y necesarias. La más famosa y duradera es tu reforma del calendario. El viejo calendario romano era un desastre, manipulado por los pontífices con fines políticos. Tú, con la ayuda de astrónomos de Alejandría, creas el calendario juliano, un sistema tan preciso que, con una pequeña modificación siglos después, es el que usamos hoy en día. Reorganizas el reparto de grano gratuito, reduces las deudas, inicias masivos proyectos de construcción para dar trabajo a los pobres y otorgas la ciudadanía romana a médicos y maestros que viven en Roma, y a comunidades enteras en las provincias. Los historiadores aún debaten si estas reformas eran un intento genuino de arreglar los problemas sistémicos de la República o simplemente una cínica estrategia populista para asegurar tu base de poder. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo: te vuelves inmensamente popular entre las masas y profundamente temido y odiado por la aristocracia que ve sus privilegios y su poder disolverse ante tus decretos. Cada ley que apruebas, cada templo que construyes, cada moneda acuñada con tu rostro, es un recordatorio de que Roma ya no pertenece al Senado, te pertenece a ti. Tu rostro está ahora en las monedas que usa el panadero para comprar harina,
Tus estatuas se alzan en los templos junto a las de los dioses. Te mueves por Roma envuelto en una capa de poder tan densa que parece deformar la realidad a tu alrededor. Ves sonrisas, oyes aclamaciones, sientes la gratitud del pueblo al que alimentas y das trabajo. Pero estás tan alto que quizás ya no puedes ver con claridad lo que crece en las sombras que proyectas, porque mientras tú planificas nuevas campañas en Partia y diseñas foros de mármol, otros hombres, en los mismos pasillos del poder que tú ahora dominas, comienzan a planificar tu final. La conspiración no nace con un grito, sino con un susurro, un intercambio de miradas entre dos senadores después de que apruebes otro decreto sin consultarles. Una reunión en una villa en las afueras, bajo el pretexto de discutir de filosofía o negocios, donde la conversación deriva, cuidadosamente, hacia el estado de la república. El catalizador, el primer hombre que se atreve a convertir el resentimiento silencioso en un plan activo, es Cayo Casio Longino, un hombre de carácter agrio, un militar competente que sentía una profunda aversión personal hacia ti, quizás desde que le negaste un mando importante. Es el quien comienza a sondear a sus colegas, lo hace con una habilidad exquisita para no delatar sus intenciones. Una pregunta casual: ¿cuánto tiempo más crees que Roma puede soportar a un rey con otro nombre? O un comentario lanzado al aire: recuerdo los días en que el Senado era la voz de Roma, no el eco de un solo hombre. Y observa las reacciones, buscando un destello de acuerdo en los ojos de los demás. Una curiosidad de este proceso es la inmensa peligrosidad de cada conversación. Con más de 60 hombres eventualmente involucrados en el complot, el riesgo de que uno solo de ellos te fuera leal, o que simplemente hablara por miedo o por buscar tu favor, era astronómico. Cada reclutamiento era una apuesta de vida o muerte. Los historiadores aún debaten si el motor principal de estos hombres fue un noble idealismo republicano, un deseo genuino de salvar las antiguas libertades, o una amarga mezcla de envidia personal y miedo a la irrelevancia. Probablemente fue una combinación de todo ello. Eran los hombres de las familias más antiguas, los patricios que creían que gobernar Roma era su derecho de nacimiento, un derecho que tú les habías arrebatado. Veían cómo su influencia se desvanecía, sus opiniones ignoradas, su poder tradicional reducido a un simple asentimiento a tu voluntad. Y así, el susurro se convierte en una conversación, y la conversación en un complot. Se reúnen en secreto, compartiendo sus miedos y su odio. La idea toma forma, se vuelve sólida, tangible, ya no es una fantasía de venganza, es un objetivo, y se dan cuenta de que para tener éxito, para que el acto no sea visto como un simple asesinato movido por la envidia, necesitan un nombre, un símbolo, necesitan un hombre cuyo linaje mismo sea un emblema de la lucha contra la tiranía, y todos piensan en la misma persona. El nombre que todos susurran es el de Marco Junio Bruto. Lo ves a menudo en el Senado, un hombre de semblante serio, conocido por su adhesión a la filosofía estoica, que predica la lógica, la virtud y el deber por encima de la pasión. Pero más importante que su filosofía es su sangre. Bruto es descendiente directo de Lucio Junio Bruto, el hombre legendario que 500 años atrás expulsó al último rey de Roma y fundó la República. Ese legado es una carga pesada, una capa que le ha sido impuesta desde su nacimiento. El pueblo mismo se lo recuerda, con grafitis que aparecen en sus estatuas, mensajes que dicen: Bruto, estás dormido. Oh, tú no eres un verdadero Bruto. Le exigen que esté a la altura de su antepasado. Y aquí yace el nudo trágico de su dilema, porque tú, César, lo has tratado con una clemencia y un favor extraordinarios. Tras la batalla de Farsalia, donde Bruto luchó en el bando de Pompeyo, tú no solo lo perdonaste, sino que lo acogiste en tu círculo íntimo, le diste el gobierno de una provincia importante y lo nombraste pretor. Él te debe su carrera, y posiblemente su vida. Cuando Casio se le acerca, no le habla de envidia ni de odios personales, le habla de tiranía, de libertad, de la herencia de sus ancestros. Apela a su deber como romano y como Bruto. Y Bruto se debate, lo ves caminar por los pasillos de su villa, torturado por un conflicto que desgarra su alma. Por un lado,
está la gratitud y el afecto personal que siente por ti, su benefactor. Por otro, está el principio abstracto de la República, la idea de que ningún hombre debe tener tanto poder. Los historiadores aún debaten intensamente sobre las verdaderas motivaciones de Bruto. Fue un idealista puro, un prisionero de su propio linaje, que se vio forzado a sacrificar su lealtad personal en el altar de la libertad republicana. ¿O fue un hombre arrogante y algo ingenuo, fácilmente manipulado por el más astuto y cínico Casio y otros senadores que simplemente querían recuperar sus privilegios perdidos? Una curiosidad que añade una capa de complejidad a su figura de noble filósofo es que Bruto, a pesar de sus principios estoicos, era también un prestamista notoriamente rapaz. Hay registros de cómo prestó dinero a la ciudad de Salamina en Chipre a una tasa de interés exorbitante del 48%, y no dudó en usar la fuerza militar para cobrar la deuda. Este es el hombre que ahora se convierte en el rostro de la conspiración, un idealista manchado por el pragmatismo más crudo. Su inclusión lo cambia todo. Casio es el organizador resentido, pero Bruto es el alma del complot. Su nombre le da legitimidad moral. Con Bruto a bordo, ya no son un grupo de conspiradores movidos por la envidia, ahora son los liberadores, los libertadores. La decisión está tomada. Bruto, el amigo a quien perdonaste y elevaste, elegirá su legado por encima de su lealtad, y al hacerlo, se prepara para clavar el puñal más doloroso de todos. La conspiración está sellada con juramentos y el peso del linaje de Bruto. Ahora, el único obstáculo que queda eres tú. Eligen una fecha, los idus de marzo, el 15 de ese mes, un día en que el Senado se reunirá y tú estarás presente, un objetivo predecible. A medida que el día se acerca, una extraña tensión parece apoderarse de la propia Roma. Sientes como el aire se vuelve denso, cargado de susurros y miradas que se apartan demasiado rápido. Es como si los dioses mismos estuvieran intentando advertirte. En la calle, un vidente, un arúspice llamado Espurina, te ha advertido públicamente, su voz resonando con una certeza escalofriante: César, cuídate de los idus de marzo. Tú, acostumbrado a la adulación y a desafiar el destino, probablemente le respondes con una broma sarcástica, desestimando la advertencia con la confianza del hombre que doblegó al mundo. Pero la semilla de la inquietud, por pequeña que sea, ha sido plantada. Los presagios se vuelven cada vez más extraños y personales. Un día, te informan de que las manadas de caballos que habías consagrado y dejado en libertad al cruzar el Rubicón, de repente se niegan a comer y son vistos llorando. En otra ocasión, un pequeño pájaro, un reyezuelo, vuela hacia la curia de Pompeyo, donde el Senado se reunirá, llevando una ramita de laurel en el pico, solo para ser atacado y despedazado en el aire por una bandada de aves más grandes, un símbolo demasiado obvio para ser ignorado. Pero la advertencia más íntima y aterradora llega la noche antes del fatídico día. Tu esposa, Calpurnia, se despierta gritando. La ves temblando en la oscuridad de vuestra habitación, sus ojos llenos de un pavor genuino. Te cuenta su sueño, con una voz rota. Ha soñado que el frontón de vuestra casa se derrumbaba y que tú, su esposo, yacías acuchillado y sangrando en sus brazos. Te suplica, con lágrimas y una desesperación que rara vez has visto en ella, que no vayas al Senado al día siguiente. Tú, que no has temido a ejércitos enteros, te sientes conmovido por su angustia. Además, los sacrificios de la mañana ofrecen los peores augurios. Los sacerdotes informan de animales con entrañas deformes o incluso ausentes. Por un momento, vacilas. Estás a punto de ceder y quedarte en casa. Los historiadores aún debaten si estos numerosos presagios fueron acontecimientos reales magnificados por la superstición de la época, o si fueron adornos narrativos añadidos más tarde por biógrafos como Suetonio para darle al asesinato un aura de inevitabilidad cósmica. Justo cuando estás por enviar a Marco Antonio a disculparte ante el Senado, llega uno de tus hombres de mayor confianza, 10 Junio Bruto Albino, que irónicamente, también es uno de los conspiradores. Al ver tu indecisión, se ríe suavemente.
y te pregunta si el gran César va a dejar que los sueños de una mujer y algunas aves asustadas dicten su agenda. Te recuerda que el Senado en pleno te espera para honrarte, que no ir sería un insulto. Su apelación a tu orgullo, a tu imagen pública, es el empujón final. Decides ir. Despides las preocupaciones de Calpurnia con una caricia y sales de tu casa, caminando directamente hacia la trampa que han tendido para ti. Caminas hacia tu destino. En tu trayecto a la curia de Pompeyo, el gran teatro donde el Senado se reúne temporalmente, ves de nuevo al vidente, Espurina. Una sonrisa irónica se dibuja en tu rostro y le dices: los idus de marzo han llegado. El vidente, imperturbable, responde con una calma que hiela la sangre: sí, han llegado, pero no han pasado. La multitud te rodea, te entregan peticiones, alguien incluso te pasa un rollo de papiro que, según dicen los historiadores, contenía una advertencia detallada con los nombres de todos los conspiradores. Pero en el bullicio, simplemente lo guardas con otros documentos para leerlo más tarde, un más tarde que nunca llegará. Entras en el edificio, los senadores se levantan en señal de respeto. Tomas asiento en tu silla dorada, no un trono, pero lo suficientemente diferente como para marcar tu estatus. El aire es pesado, decenas de senadores, tus supuestos amigos y colegas, se aglomeran a tu alrededor con el pretexto de apoyar una petición de uno de ellos, Tulio Cimber, quien te ruega que permitas el regreso de su hermano exiliado. Es la señal. Te niegas a su petición, y mientras lo haces, Cimber te agarra la toga por los hombros y la jala hacia abajo. Es un gesto extrañamente violento, una señal torpe y desesperada. Tú gritas: esto es violencia, y entonces, desde atrás, sientes un dolor agudo y frío justo debajo de tu cuello. Es Publio Servilio Casca, el primer hombre en atacar, pero en su nerviosismo, la puñalada es débil, errática, y solo te hiere superficialmente. Te giras con la furia de un león herido, agarras el brazo de Casca y lo atraviesas con tu stilus, la afilada pluma de metal que usas para escribir. Por un instante, el hombre que conquistó la Galia ha vuelto, luchando por su vida. Pero entonces, el infierno se desata. De todos lados, los demás conspiradores se lanzan sobre ti, sus dagas brillando bajo la luz. Ya no es un ataque coordinado, es un frenesí de pánico. Una curiosidad aterradora que los médicos determinaron después, es que de las 23 puñaladas que recibiste, solo una, la segunda, fue mortal. Todas las demás fueron el resultado del caos, con senadores apuñalándose accidentalmente unos a otros en su afán por participar en el acto. Luchas, te revuelves, ciego por el dolor y la traición, pero entonces, entre el mar de rostros contorsionados, por el odio y el miedo, ves uno que te detiene en seco. Es Marco Junio Bruto, tu protegido, el hijo de tu antigua amante, a quien has perdonado, honrado y amado casi como a un hijo propio. Él avanza, su daga también levantada. Vuestros ojos se encuentran, y en ese momento, toda la lucha se desvanece de ti. Aquí es donde la historia se funde con el mito. Los historiadores aún debaten si pronunciaste alguna palabra final. La famosa frase «et tu, Brute» es una invención de Shakespeare, pero Suetonio cuenta que algunas fuentes afirmaban que dijiste en griego «kaisou, teknon», que no significa «tú también, Bruto», sino «tú también, hijo mío». Sea cual sea la verdad, tu espíritu se ha roto, dejas de resistir. Con un último gesto de dignidad romana, tiras de tu toga para cubrirte la cabeza, porque no es apropiado que un hombre muera con el rostro descubierto, y te desplomas, sangrando sobre el frío mármol, justo a los pies de la estatua de tu mayor enemigo, Pompeyo Magno, como si el destino exigiera una última y cruel ironía. Por un largo momento, el único sonido en la curia es el eco de tu último suspiro y el goteo de tu sangre sobre el mármol. El aire está espeso, inmóvil. Los conspiradores, con las dagas aún en la mano, te miran y luego se miran entre ellos. Sus rostros una mezcla de triunfo, pánico y una terrible pregunta: ¿y ahora qué? Son más de 60 hombres, los salvadores de la República, pero en este instante no parecen libertadores, sino una jauría que acaba de derribar a su presa y no sabe qué hacer con el cuerpo. Bruto, siempre el estoico,
recupera la compostura, levanta su daga ensangrentada y trata de dirigirse a los otros senadores que se han quedado paralizados por el horror, intentando pronunciar un discurso sobre la libertad y el fin de la tiranía. Pero sus palabras se ahogan en el silencio, nadie lo aclama. Los senadores que no participaron en el complot, aterrados, no ven a un libertador, ven a un asesino y se escabullen del edificio, ansiosos por no ser asociados con el regicidio. El plan, si es que alguna vez hubo uno más allá de tu muerte, se desmorona en tiempo real. Los conspiradores salen de la curia hacia el foro, gritando, libertad. La tiranía ha muerto, pero la reacción de la ciudad no es la que esperaban. No hay multitudes vitoreando, no hay flores arrojadas desde los balcones. En su lugar, hay gritos de pánico. Los comerciantes cierran sus tiendas a toda prisa. El sonido metálico de las persianas bajando es la única respuesta a sus proclamas. La gente corre a sus casas, atrancando las puertas. Ven a un grupo de senadores de la más alta alcurnia, con las togas manchadas de sangre y armas en la mano, y no piensan en libertad, piensan que la ciudad ha caído en el caos. Sintiéndose expuestos y peligrosamente aislados, los liberadores se ven forzados a retirarse, buscando refugio en la seguridad de la colina capitolina, el corazón religioso de Roma, convirtiéndose en prisioneros de su propio acto. Y mientras ellos se atrincheran, tu cuerpo yace abandonado en el suelo del Senado durante horas. Una curiosidad profundamente sombría es que de los cientos de senadores, amigos y clientes a los que habías beneficiado, nadie se atreve a reclamar tus restos. Finalmente, mucho después de que el sol haya comenzado a descender, 3 de tus esclavos personales llegan con una litera y, con dificultad, te llevan a casa, tu brazo colgando lánguidamente por un lado, un final humillante para el hombre que había dominado el mundo conocido. Los historiadores aún debaten si los conspiradores tenían algún plan coherente para la transición de poder o si, ingenuamente, creían que la república se reiniciaría por sí misma una vez que tú fueras eliminado. Su fracaso para asegurar el control inmediato creó un vacío de poder aterrador. Roma está en silencio, conteniendo la respiración. Los conspiradores están en una colina, el pueblo está encerrado en sus casas, y tus partidarios, como Marco Antonio, están escondidos, evaluando la situación. La ciudad es un polvorín, y nadie sabe quién tiene la cerilla. Durante unos días, una frágil y tensa tregua se apodera de Roma. Se llega a un acuerdo incómodo. Los conspiradores son perdonados en un decreto del Senado, pero al mismo tiempo, todos tus actos y leyes son ratificados. Una contradicción que no puede sostenerse por mucho tiempo. La llave que romperá este punto muerto es tu funeral. Imagina el foro romano, el corazón palpitante de la ciudad, abarrotado de una multitud silenciosa y nerviosa. Tu cuerpo yace en un catafalco de marfil y oro. En medio de esta escena cargada, sube a la rostra, la plataforma de los oradores. Tú, leal segundo al mando, Marco Antonio. Él fue tu compañero en la Galia, tu hombre de confianza, y ahora todos los ojos están puestos en él. Los conspiradores, que observan desde la distancia, probablemente esperan un discurso conciliador, uno que cumpla con la tregua acordada, y al principio, Antonio parece cumplir con sus expectativas. Su voz es sombría, mesurada, habla de tu grandeza, de tus conquistas, pero también lee el decreto del Senado que honra a los liberadores. Parece un simple elogio fúnebre, pero entonces, Antonio hace una pausa, desenrolla un papiro, es tu testamento, y comienza a leerlo en voz alta para que toda la ciudad lo escuche. El efecto es eléctrico, la multitud se entera de que tú, el supuesto tirano, le has dejado a cada ciudadano romano una suma considerable de dinero, 75 dracmas, y más aún, les has legado tus vastos y hermosos jardines privados al otro lado del Tíber, para que sean un parque público para siempre. Sientes como el estado de ánimo de la multitud cambia, el dolor silencioso comienza a convertirse en un murmullo de gratitud y de ira. Les han arrebatado no a un tirano, sino a su mayor benefactor. Antonio, sintiendo el cambio en el aire, da el golpe de gracia. Con un gesto teatral, se acerca a tu cuerpo. Con cuidado,
levanta la toga ensangrentada que te cubre, exponiendo las heridas pálidas a la vista de todos. La multitud ahoga un grito colectivo, y aquí, Antonio despliega una pieza de teatro político tan brillante como macabra. Junto a tu cuerpo, ha colocado una efigie de cera de tamaño natural, una réplica exacta de ti, montada sobre un mecanismo giratorio. Lentamente, hace girar la figura de cera, permitiendo que todos vean, con un detalle espantoso, cada una de las 23 heridas de puñal que te infligieron. Los historiadores aún debaten si Antonio planeó cada uno de estos movimientos con la fría precisión de un estratega o si fue un actor político brillante que improvisó, dejándose llevar por el momento y su propio dolor. El resultado, sin embargo, es innegable. La multitud explota. El dolor se ha transformado en una furia ciega y violenta. Ya no son ciudadanos, son una turba. Agarran las sillas, las mesas y la madera de la plataforma del funeral para crear una pira improvisada allí mismo, en el corazón del foro, un honor sin precedentes. El fuego que consume tu cuerpo se convierte en la antorcha que incendia Roma. La turba, con antorchas en la mano, se lanza a la casa de los conspiradores, quemando sus casas y desatando una ola de violencia que marca el verdadero principio del fin de la República. Mientras las últimas brasas de la pira de tu funeral aún brillan en el foro, Roma se despierta con una resaca de violencia y una inquietante calma. Marco Antonio se siente el dueño del tablero de juego. Tiene tus documentos, tiene el control de tu tesoro y tiene la furia del pueblo como un arma a su disposición. Los conspiradores están acobardados en sus mansiones o planeando su huida. Todo parece indicar que el poder pasará de un gran hombre, tú, a su segundo más leal. Pero el destino, como siempre en esta historia, tiene un giro irónico y sorprendente. Preparado, la noticia de tu muerte viaja rápido, cruzando el mar Adriático en un barco, hasta la ciudad de Apolonia, en la actual Albania. Allí, un joven de apenas 18 años está terminando su educación militar y retórica. Es tu sobrino nieto, Cayo Octavio. Lo imaginas, un muchacho delgado, de salud notoriamente frágil y a menudo enfermo, no la imponente figura de un guerrero. Al recibir la noticia, su mundo se fractura. Su madre y su padrastro le envían mensajes urgentes, suplicándole que sea prudente, que renuncie a cualquier pretensión, que se mantenga alejado de Roma y de la peligrosa herencia que le has dejado. El consejo es lógico, es seguro, y es exactamente lo contrario de lo que decide hacer. Aquí, en este joven pálido y enfermizo, se revela por primera vez una voluntad de hierro que nadie sospechaba. Ignorando todos los consejos, cruza a Italia con solo un puñado de amigos. Aún no sabe el contenido exacto de tu testamento, pero navega hacia el peligro por pura intuición y una ambición que parece arder más fuerte que la de cualquier hombre sano. Al desembarcar cerca de Brundisium, se entera de la noticia completa. Le confirman que tú, en tu testamento, lo has adoptado póstumamente como tu hijo y lo has nombrado tu principal heredero. En ese preciso instante, el joven Cayo Octavio deja de existir. Sin dudarlo un segundo, comienza a llamarse a sí mismo Cayo Julio César Octaviano. César, ese nombre es su arma más poderosa, es magia, es un legado. Los veteranos de tus legiones, acampados en la región, oyen que el hijo de César ha llegado para reclamar su herencia, y acuden a él, no por lealtad al joven, a quien no conocen, sino por una devoción casi religiosa hacia ti. Los historiadores aún debaten si la asombrosa audacia y la precisión política de Octaviano en estas primeras semanas fueron el producto de un genio innato y precoz, o si fue cuidadosamente guiado por asesores más experimentados, como su amigo Marco Agripa. Lo cierto es que, mientras Marco Antonio en Roma lo desestima como un simple muchacho, un niño jugando a la política, este heredero inesperado ya está reuniendo un ejército privado y ganando el apoyo de tus leales, moviéndose con una astucia que contradice por completo su edad y su frágil apariencia. El juego por el poder en Roma, que parecía tener solo dos bandos, los conspiradores y Antonio, de repente tiene un tercer jugador,
uno impredecible y peligrosamente subestimado, mientras el joven Octaviano se convierte en un fantasma con el nombre de César, moviéndose por el sur de Italia. Tú ves cómo los llamados libertadores se enfrentan a una cruda realidad. El aire de Roma, la ciudad que pretendían salvar, huele a ceniza y a resentimiento. El discurso de Antonio los ha convertido en villanos. La lectura de tu testamento los ha pintado como los enemigos del pueblo. Bruto y Casio, los rostros de la conspiración, se dan cuenta de que su sueño de una república agradecida se ha hecho añicos. Ya no pueden caminar por el foro como héroes. Apenas pueden asomarse a sus ventanas sin temor a una piedra o una antorcha. La ciudad que pretendían liberar se ha convertido en su prisión. La amnistía que les concedió el Senado es un trozo de papiro sin valor frente a la furia de una turba que ahora tiene dos líderes a los que aclamar, Antonio y el misterioso nuevo César. La decisión, por tanto, es inevitable. Deben huir. Su partida no es un acto de cobardía, sino de pragmatismo. Italia les es hostil, el oeste es incierto, su única esperanza reside en el este. Las ricas provincias de Grecia, Macedonia, Siria y Asia Menor eran el antiguo bastión de poder de Pompeyo, lugares donde el sentimiento senatorial y republicano era tradicionalmente más fuerte. Allí pueden encontrar aliados, y lo más importante, pueden encontrar legiones. Ves cómo organizan su salida, no como una procesión triunfal, sino como una retirada estratégica, escapando de la ciudad por la noche, viajando por rutas secundarias para evitar a las patrullas de veteranos leales. A ti, los historiadores aún debaten si esta huida fue una retirada vergonzosa, la admisión de que habían perdido por completo el corazón de Roma, o si fue una brillante jugada estratégica, cediendo temporalmente el centro para reunir una fuerza abrumadora en la periferia y regresar para la guerra final. Es aquí, en el este, lejos de los gritos de la turba romana, donde Bruto, el filósofo, el hombre de principios, comete un acto de una audacia propagandística increíble, y para muchos, de una hipocresía monumental. Una de las razones que se esgrimieron para matarte fue tu arrogancia al acuñar monedas con tu propio rostro, un acto reservado a los dioses o a los antiguos reyes. Ahora, Bruto, para pagar a sus crecientes ejércitos, acuña su propia moneda, y lo que muestra esta moneda es asombroso. Por un lado, su propio retrato, por el otro, dos dagas flanqueando un pileus, el gorro de la libertad que se daba a los esclavos cuando eran manumitidos. Debajo, grabadas para que nadie olvide la fecha, las letras, Eidmar, los idus de marzo. Es una celebración abierta del asesinato, una pieza de propaganda que grita al mundo que no es un asesino, sino un libertador. El hombre que mató por un principio, ahora rompe ese mismo principio para financiar la guerra que su acto desató. La huida no es un final, es la preparación para el verdadero acto final de la tragedia republicana, que se librará con el acero de las legiones que ahora están reuniendo. De vuelta en Roma, el vacío que dejaste no se llena con debates filosóficos sobre la libertad, sino con una lucha de poder entre lobos. Marco Antonio, el león de la política romana, y el joven Octaviano, la serpiente con el nombre de César, se miran con una desconfianza mortal. Al principio, incluso se enfrentan militarmente cerca de la ciudad de Mutina. Antonio te subestima, te llama el niño, un error de juicio colosal. Octaviano, por su parte, demuestra que la fragilidad de su cuerpo esconde una astucia y una determinación que rivalizan con las tuyas. Pero ambos, al igual que un tercer jugador llamado Marco Emilio Lépido, un general que controla legiones cruciales, se dan cuenta de una verdad incómoda: solos son vulnerables, pero juntos son imparables, y su objetivo común es más fuerte que su odio mutuo, la destrucción de tus asesinos. Así, en un islote en medio de un río cerca de Bononia, la actual Bolonia, tiene lugar una de las cumbres más cínicas y frías de la historia. Imagina la escena: 3 hombres, los más poderosos de Roma, se reúnen en un terreno neutral, cada uno con sus legiones observando desde las orillas opuestas, listos para masacrarse a la menor señal de traición. No hay sonrisas,
no hay apretones de manos amistosos. Es una negociación cruda, se reparten el mundo conocido como si fuera una finca. Antonio se queda con la opulenta y estratégica Galia, Lépido obtiene Hispania y el sur de la Galia, y Octaviano, el más joven, recibe las islas de Sicilia y Cerdeña, y el norte de África, y para sellar su pacto, crean algo nuevo y terrible, el segundo triunvirato. A diferencia de tu alianza informal con Pompeyo y Craso, esta es una magistratura oficial, aprobada por ley, que les da poder absoluto para restaurar la república, la más negra de las ironías, pero para enfrentarse a Bruto y Casio, necesitan dos cosas, legitimidad y, sobre todo, dinero para pagar a sus 43 legiones. Y aquí es donde su alianza se sella con sangre. Desatan sobre Roma una herramienta de terror conocida como las proscripciones. No son simples arrestos, son listas de muerte oficiales. Publican los nombres de sus enemigos en el foro. Cualquiera en esa lista puede ser cazado y asesinado sin juicio, su propiedad confiscada por los triunviros. Se ofrecen recompensas por las cabezas, convirtiendo a ciudadanos en cazarrecompensas, a vecinos en delatores. Una ola de paranoia y horror se apodera de la ciudad. Una curiosidad aterradora que revela la naturaleza de este pacto es el intercambio de vidas que hacen entre ellos. Antonio exige la cabeza del gran orador Cicerón, quien lo había atacado ferozmente en sus discursos. Para conseguirlo, Octaviano tiene que sacrificar a uno de sus partidarios. Antonio, a su vez, permite que su propio tío sea proscrito. Los historiadores aún debaten si el objetivo principal era la aniquilación política o la recaudación de fondos, pero en realidad, eran dos caras de la misma moneda sangrienta. Cientos de senadores y miles de ciudadanos ricos son masacrados, no por tiranía, sino por conveniencia. El suelo de Roma se empapa de la sangre de sus hijos, no por la mano de un solo hombre, sino por la de un comité, con el dinero de las proscripciones y las legiones unidas bajo una misma bandera de venganza. Los triunviros cruzan el mar hacia Grecia. El enfrentamiento final, la culminación de todo lo que comenzó con tu muerte, está a punto de suceder. Imagina las llanuras de Filipos, en Macedonia. Ves cómo se despliegan casi 200.000 soldados romanos, el ejército más grande que la República haya visto jamás. Pero no están allí para luchar contra un enemigo extranjero, están allí para aniquilarse entre ellos. A un lado, ves el campamento de Bruto y Casio. Sus estandartes llevan el símbolo del gorro de la libertad. Se sienten confiados, ocupan una posición elevada, bien fortificada, con una línea de suministro segura desde el mar. Su plan es simple y brillante: evitar una batalla campal y dejar que el ejército de los triunviros, más grande pero con una logística más precaria, se muera de hambre durante el invierno. Es una estrategia de manual. Al otro lado de la llanura, ves el campamento de Marco Antonio y Octaviano. Su situación es más desesperada. Cada día que pasa sin luchar es un día más cerca de la inanición. Deben forzar la batalla. Y aquí, en la víspera del combate, la historia se tiñe de leyenda. Cuentan que, semanas antes, en su tienda, Bruto recibió la visita de un espectro, una aparición alta y sombría. Cuando Bruto le preguntó quién era, la figura respondió, con una voz sepulcral: «Soy tu mal genio, Bruto. Nos veremos en Filipos». Los historiadores modernos descartan la historia como un adorno posterior, pero captura perfectamente el peso psicológico que debía sentir el hombre que ahora lideraba la última defensa de la República. La batalla de Filipos no es un solo enfrentamiento, sino dos, separados por 3 semanas de tensión. En la primera batalla, sucede algo extraordinario. Bruto, demostrando ser un general competente, se enfrenta a las legiones del joven Octaviano y las destroza, llegando a tomar su campamento. Octaviano mismo, que estaba enfermo en su tienda, apenas logra escapar. Por un momento, parece que los libertadores van a ganar, pero al mismo tiempo, en el otro flanco, el experimentado Marco Antonio aplasta a las fuerzas de Casio. El campo de batalla se convierte en un caos de polvo y confusión. Y es aquí donde la tragedia golpea. Casio, desde su posición,
ve a un grupo de jinetes cabalgando a toda velocidad hacia su campamento. Creyendo que son enemigos y que Bruto también ha sido derrotado, se desespera. La verdad, cruel y terrible, es que son los hombres de Bruto, cabalgando para anunciar su victoria, pero Casio no lo sabe, abrumado por la falsa noticia de la derrota. Total, le ordena a su liberto que lo mate. Su muerte es un error, un producto de la niebla de la guerra que le cuesta la victoria a su causa. Cuando Bruto encuentra su cuerpo, llora y lo llama el último de los romanos. Los historiadores aún debaten si esta fue la acción precipitada de un hombre pesimista, o si la falta de comunicación en los campos de batalla antiguos hacía inevitables este tipo de errores fatales. La venganza por tu muerte ha comenzado a cobrarse su precio. La muerte de Casio es un golpe del que tu causa nunca se recuperará. Bruto está solo ahora. El filósofo estoico forzado a ser el único comandante en jefe, siente el peso de la república sobre sus hombros, una carga que antes compartía. A pesar de su victoria en el primer enfrentamiento, una sombra de duda se extiende por su campamento. Durante las siguientes 3 semanas, la situación se deteriora. El brillante plan original, el de esperar y matar de hambre al enemigo, se desvanece con el espíritu de Casio. Los oficiales de Bruto, envalentonados por su éxito inicial y ansiosos por la gloria y el regreso a casa, lo presionan para que busque una segunda batalla decisiva. Desechan la cautela como si fuera cobardía. Tú ves como Bruto, el hombre de principios, cede a la presión de sus subordinados, abandonando la estrategia que le estaba dando la victoria. Es una decisión fatal. La segunda batalla de Filipos es una carnicería predecible. Las legiones de Antonio y Octaviano, ahora más desesperadas y unificadas, luchan con una ferocidad renovada. Rompen las líneas del ejército republicano, sembrando el pánico. Lo que antes era un ejército orgulloso, se convierte en una masa de hombres que huyen para salvar sus vidas. Bruto es arrastrado en la retirada, escapando por poco con un pequeño grupo de sus amigos más leales a las colinas cercanas. Mientras la noche cae, se esconde entre las rocas, escuchando los sonidos de su ejército siendo masacrado en la llanura de abajo. El sueño ha terminado. La República, esa idea por la que traicionó a su amigo y se manchó las manos de sangre, yace muerta junto a sus legionarios. En la oscuridad, rodeado por sus últimos compañeros, Bruto sabe que no hay escapatoria. Les pide a varios de ellos que le quiten la vida, pero todos se niegan, incapaces de asesinar al hombre al que admiran. Los historiadores aún debaten sobre sus últimas palabras. Plutarco cuenta que recitó una línea de una tragedia griega: mísera virtud, no eras más que un nombre, y yo te he seguido como si fueras real, pero no eras más que esclava de la fortuna. Finalmente, convence a uno de sus amigos, un hombre llamado Estratón. Una curiosidad de este momento final es la manera precisa y ritual de su suicidio. No le pide a Estratón que lo apuñale, le pide que sostenga su espada con la punta hacia él, con firmeza. Entonces, Bruto corre hacia adelante, empalándose en el filo. Es el final de un romano de la vieja escuela, eligiendo la muerte antes que la deshonra de la captura. Con su último aliento, no solo muere un hombre, muere el último bastión de la resistencia organizada, el ideal de la república, defendido por hombres imperfectos con dagas y filosofía, se desangra en una colina olvidada de Macedonia. El camino hacia el poder absoluto de un solo hombre está, ahora sí, completamente despejado. Con el último aliento de Bruto, el eco de la vieja república se desvanece para siempre en las colinas de Macedonia. Ahora ves a los vencedores, Marco Antonio y el joven Octaviano, de pie sobre un mundo que les pertenece por derecho de conquista. Su enemigo común ha sido aniquilado, la venganza por tu muerte se ha cumplido, y en el silencio que sigue a la batalla, su incómoda alianza comienza a mostrar sus grietas. Ya no los une un propósito, solo una ambición que ahora se vuelve la una contra la otra. Sentados de nuevo a la mesa de negociación, sin la presencia del ya marginado Lépido, redibujan el mapa del mundo. Es una división que definirá la próxima década y sembrará las semillas de la guerra final por tu legado. Marco Antonio,
el general experimentado y el socio mayoritario de la alianza, elige para sí la parte del león. Toma el control de las provincias orientales, Egipto, Siria, Asia Menor, Grecia, toda la riqueza, la cultura milenaria y el lujo del mundo helenístico caen bajo su dominio. Parece la elección obvia, el premio gordo, y a Octaviano, al joven frágil y enfermizo, le toca una tarea mucho más ingrata y peligrosa, el occidente. Esto incluye a Roma, sí, pero también conlleva la responsabilidad de dos problemas monumentales. El primero, encontrar y confiscar tierras en la propia Italia para asentar a más de 100.000 veteranos desmovilizados, una tarea que garantiza hacerlo increíblemente impopular entre los terratenientes italianos. El segundo, lidiar con Sexto Pompeyo, el hijo del gran Pompeyo, que se ha convertido en un poderoso pirata y controla Sicilia, amenazando el suministro de grano de Roma. Los historiadores aún debaten si Octaviano fue superado en esta negociación, recibiendo la parte más difícil y desagradecida del imperio, o si, con una astucia muy por encima de su edad, eligió deliberadamente el occidente, entendiendo que el verdadero poder a largo plazo no residía en las riquezas de Oriente, sino en el control político de Roma y del ejército italiano, mientras Octaviano regresa a Italia para enfrentarse a disturbios por la tierra y a una popularidad en caída libre. Tú ves cómo Antonio comienza su nueva vida como señor de Oriente. Una curiosidad de este período es la transformación de su imagen pública. A su paso por las grandes ciudades griegas como Éfeso, es recibido no como un general romano, sino como una deidad. Lo aclaman como el nuevo Dionisio, el dios del vino, la fiesta y el éxtasis. Organiza festivales suntuosos, se rodea de una corte de actores, músicos y cortesanas, y gobierna con el estilo de un monarca helenístico, no el de un magistrado romano. Y una de sus primeras órdenes del día es recaudar fondos y asegurar la lealtad de los reinos clientes. Para ello, convoca a los gobernantes de la región a su cuartel general en Tarso, en la moderna Turquía, y entre esos gobernantes, hay una reina cuya lealtad durante la guerra civil fue, como mínimo, ambigua, una mujer a la que ya conoces bien. Su nombre es Cleopatra. La división del mundo ya está hecha, y ahora, los caminos de sus dos nuevos dueños los llevarán a destinos muy diferentes, uno hacia la intriga política en Roma, y el otro, hacia una cita en un río de Cilicia que cambiará la historia. Ves a Marco Antonio en Tarso, en la cima de su poder, el autoproclamado nuevo Dionisio, disfrutando de los frutos de su victoria. Ha convocado a Cleopatra, la reina de Egipto, para que responda por su ambigua lealtad durante la guerra. Él la espera, impaciente, imaginando a una reina vasalla temblando ante el poder de Roma. Pero Cleopatra no es una vasalla cualquiera. Ella entiende que la primera impresión no es solo importante, es la única que cuenta. No se apresura a obedecer. Su llamada, en su lugar, hace que Antonio y toda la ciudad de Tarso la esperen. Y entonces, cuando la expectación está en su punto más alto, ella no llega por tierra, sino por agua, navegando por el río Sidno en un espectáculo de una audacia tan calculada que desafía la imaginación. No es solo una barcaza, es un escenario flotante. Imagina una embarcación con un casco dorado, remos de plata que golpean el agua al ritmo de flautas y liras, y velas de un púrpura tan intenso como el de la toga de un triunfador. El aroma a incienso y perfumes exóticos llega a la orilla mucho antes que el barco, envolviendo a la multitud en una nube de sensualidad oriental. En la cubierta, bajo un dosel de tela de oro, no yace una reina, sino una diosa. Cleopatra se ha vestido como Venus, la diosa romana del amor, rodeada de sus sirvientas vestidas como ninfas marinas y nereidas, y con niños pequeños disfrazados de Cupido abanicándola. Es una obra de teatro, una declaración. Ella no ha venido a responder ante un general romano, ha venido como la diosa del amor para encontrarse con Dionisio. El mensaje es claro, no estamos en el mismo plano que los mortales. Antonio, sentado en la plaza del mercado, esperando recibirla, se encuentra de repente con que todo el pueblo de Tarso lo ha abandonado para correr a la orilla del río y presenciar el espectáculo. Se queda solo, humillado y, sin duda,
profundamente intrigado, y aquí viene la jugada maestra, la curiosidad que define este encuentro. En lugar de desembarcar y presentarse ante él, Cleopatra le envía un mensajero invitándolo a él, al conquistador, a cenar en su barcaza. Con este simple gesto, invierte por completo la dinámica de poder. Él, que la había convocado, ahora se convierte en su invitado, y por supuesto, acepta. Los historiadores aún debaten si la relación que nació esa noche fue un romance apasionado que lo cegó a las consecuencias políticas, o si fue, desde el principio, una alianza estratégica de dos de las mentes más brillantes de su tiempo, donde el amor y la seducción eran simplemente las herramientas más eficaces. La verdad, probablemente, es que fue ambas cosas. Se reconocieron mutuamente como iguales, dos personalidades magnéticas y ambiciosas que juntas eran mucho más que la suma de sus partes. Él tenía las legiones para defender el trono de ella y de su hijo, Cesarión, tu único hijo biológico, y ella tenía la riqueza casi ilimitada de Egipto, la llave para que Antonio pudiera financiar su sueño de conquistar Partia. La alianza se sella, no en un tratado, sino en un banquete y en el lecho. Antonio, cautivado, la sigue a Alejandría, para pasar el invierno, un león romano cayendo voluntariamente en la red dorada de la reina del Nilo, mientras Antonio se pierde en los placeres de un invierno egipcio, embriagado de poder y del amor de la reina más fascinante del mundo. Al otro lado del Mediterráneo, en Roma, el joven Octaviano no descansa. Tú lo ves, no en un palacio dorado, sino en los fríos edificios administrativos de Roma, lidiando con problemas terriblemente terrenales. Se enfrenta a veteranos furiosos que exigen la tierra que les prometió, a terratenientes despojados que lo maldicen, y a la constante amenaza de Sexto Pompeyo, cuya flota pirata estrangula el suministro de grano y hace que el precio del pan se dispare en la ciudad. Cada día para él es una crisis, una negociación, una lucha por la supervivencia política, y es desde esta posición de aparente debilidad que lanza la campaña más brillante y despiadada de todas, una guerra que no se libra con espadas, sino con palabras, rumores e imágenes. Octaviano, el maestro de la propaganda, entiende que no puede atacar a Antonio, el héroe de guerra, directamente, así que ataca a la mujer que está a su lado. Comienza una campaña sistemática para transformar a Cleopatra en la mente del pueblo romano. Deja de ser una reina aliada y se convierte en una hechicera extranjera, una seductora decadente que ha embrujado a su valiente general. Los agentes de Octaviano esparcen historias por toda Italia. Cuentan que Antonio pasa sus días borracho, vestido con túnicas de seda orientales, un león romano domesticado y reducido a ser el esclavo de los caprichos de una reina. La propaganda pinta a Cleopatra como una amenaza existencial, una déspota, que desprecia a Roma y que sueña con trasladar la capital del mundo a Alejandría. Una curiosidad de esta guerra de información es cómo Octaviano se construye a sí mismo como la antítesis de Antonio. Mientras Antonio se asocia con el dios del éxtasis y el vino, Dionisio, Octaviano comienza a construir un magnífico templo al dios Apolo, el dios de la razón, el orden y la piedad romana, justo al lado de su propia casa, forjando un vínculo visual entre él y los valores tradicionales. El golpe de gracia propagandístico se lo sirve el propio Antonio. En un evento público en Alejandría, conocido como las Donaciones de Alejandría, Antonio y Cleopatra se sientan en tronos de oro. Allí, Antonio declara a Cesarión, tu hijo y el de ella, como el verdadero heredero de César, y reparte vastos territorios romanos en el este entre Cleopatra y los hijos que ha tenido con ella. Cuando la noticia llega a Roma, Octaviano la explota con una habilidad letal. Antonio está regalando el imperio, está cediendo provincias romanas a una reina extranjera y a sus hijos ilegítimos. Los historiadores aún debaten hasta qué punto el pueblo romano creyó la propaganda más escandalosa sobre Cleopatra, o si simplemente vieron en Octaviano una opción más estable y tradicionalmente romana frente a un Antonio que parecía haberles dado la espalda.
Octaviano sella su victoria propagandística al obtener ilegalmente el testamento de Antonio y leerlo en público ante el Senado. Confirma los peores temores. Antonio desea ser enterrado en Alejandría, junto a Cleopatra. Es la prueba final. Antonio ya no es uno de ellos. La indignación es total. Y Octaviano tiene ahora el mandato que necesita para la guerra. Una guerra que hábilmente no declarará contra un compañero romano, sino contra la reina extranjera que supuestamente lo ha corrompido. El escenario final de esta lucha por tu legado no es un campo de batalla terrestre, sino la vasta y resplandeciente superficie del mar Jónico. Sientes el calor del sol griego de principios de septiembre del año 31 a.C., a la salida del Golfo de Ambracia, cerca del promontorio de Actium. Dos flotas masivas se observan como dos bestias mitológicas a punto de chocar. Por un lado, ves la flota de Marco Antonio y Cleopatra, casi 500 naves, muchas de ellas enormes quinquerremes y decarremes, barcos de guerra colosales, casi fortalezas flotantes, con grandes torres de madera desde donde sus legionarios pueden disparar. Son imponentes, poderosos, pero también lentos y difíciles de maniobrar. En el otro lado, bajo el mando supremo del joven Octaviano, pero guiada por el genio táctico de su amigo de la infancia, Marco Vipsanio Agripa, ves una flota más numerosa pero compuesta por naves mucho más pequeñas y ágiles, las Liburnas. No son tan intimidantes, pero son rápidas, como una manada de lobos rodeando a un oso. El plan de Antonio no es necesariamente aniquilar al enemigo, sino romper el bloqueo naval de Agripa y escapar hacia Egipto, donde podría reagruparse y continuar la lucha. Confía en el tamaño de sus barcos y en la calidad de sus legionarios para una batalla de abordaje. Agripa, por otro lado, sabe que un enfrentamiento directo sería una carnicería. Su plan es usar la agilidad de sus liburnas para rodear, acosar y desgastar a la pesada flota de Antonio, evitando los abordajes y usando proyectiles y, posiblemente, fuego. Durante horas, la batalla es un punto muerto caótico, un baile mortal, de gigantes y depredadores. Las liburnas se lanzan y retroceden, mientras las enormes naves de Antonio luchan por girar y presentar sus armas. Y entonces, en mitad de la batalla, sucede el momento que decidirá el destino del mundo. Una brisa favorable del mediodía hincha las velas de un escuadrón de 60 barcos egipcios. Es el escuadrón de Cleopatra. En lugar de unirse a la lucha, se separan de la línea principal y navegan hacia el sur, huyendo. ¿Por qué? Aquí, los historiadores aún mantienen uno de los debates más apasionados de la antigüedad. ¿Fue un acto de cobardía, la reina entrando en pánico al ver que la batalla no se decidía rápidamente? ¿O fue una retirada estratégica, un plan acordado previamente con Antonio para que ella escapara con el tesoro de guerra mientras él habría una brecha en el bloqueo? La segunda opción parece más plausible, pero lo que sucede a continuación complica cualquier explicación simple. Antonio, desde su buque insignia, ve la vela púrpura de Cleopatra desapareciendo en el horizonte, y en ese instante, comete el acto más inexplicable de su carrera: abandona a sus hombres, deja su buque insignia, a su ejército que lucha y muere por él, sube a una quinquerreme más rápida y navega a toda velocidad para perseguir a la reina que huye. Es la imagen que la propaganda de Octaviano había estado pintando durante años, hecha realidad. Al ver a sus dos comandantes supremos abandonar el campo de batalla, la moral de la flota restante se desintegra, la resistencia se desmorona. Agripa logra una victoria total y aplastante. La guerra no la gana una batalla, la gana un abandono. El camino de Octaviano hacia el poder absoluto está ahora pavimentado por el mar. La huida de Actium no es un escape, es una procesión fúnebre. Ves a Antonio, finalmente a bordo del barco de Cleopatra, sentado en la proa, solo, sin dirigirle la palabra a la mujer por la que lo ha sacrificado todo. Navegan en silencio hacia Alejandría, envueltos no en el amor, sino en la certeza de su fin. El invierno que pasan en la ciudad es una larga y febril despedida, una mezcla de fiestas desesperadas y preparativos para lo inevitable. Cuando las legiones de Octaviano, ahora sin rival, llegan a las puertas de Egipto,
el último acto comienza. Las tropas que le quedaban a Antonio lo abandonan. La partida está terminada. Al recibir una noticia falsa de que Cleopatra ya se ha quitado la vida, Antonio decide morir como un romano. Pero incluso en esto, el destino le es cruel. Su intento de suicidio con su propia espada es torpe, una herida terrible pero no instantáneamente mortal. Lo encuentran, agonizante, y lo llevan hasta el mausoleo donde Cleopatra se ha encerrado, para que pueda morir en sus brazos, un final patético y trágico para el león que una vez rugió más fuerte que nadie. Ahora, Octaviano entra en la ciudad. Su objetivo final es la propia Cleopatra, no por venganza, sino por gloria. La quiere viva, la necesita para que camine encadenada en su triunfo en Roma, la exhibición definitiva de su victoria. Se encuentran el joven calculador y la vieja reina. Ella intenta usar su legendaria seducción, pero él, frío como el mármol, mantiene su mirada fija en el suelo, inmune a su encanto. Ella entiende entonces que no hay negociación, solo humillación, y Cleopatra, la última faraona, descendiente de los Ptolomeos, no será exhibida como un trofeo. Una vez que Octaviano se ha ido, ella se prepara para su último acto, el más famoso y enigmático de todos. Los historiadores aún debaten cómo sucedió exactamente. La leyenda habla de un áspid, una serpiente venenosa, traída en una cesta de higos. Otros textos sugieren un veneno guardado en un peine hueco. El método exacto es un misterio, una curiosidad histórica, pero el resultado es el que ella deseaba, una muerte regia, tranquila, en sus propios términos. Con sus dos grandes rivales convertidos en cenizas, Octaviano es el dueño absoluto del mundo romano. Regresa a Roma no como un general, sino como un salvador. Celebra un triunfo tan magnífico que eclipsa todos los anteriores, y entonces, en su momento de poder supremo, hace su jugada más brillante. Anuncia que restaura la República, devuelve formalmente el poder al Senado y al pueblo. Es una obra maestra de teatro político. Los historiadores lo llaman el Principado, un sistema donde las instituciones republicanas se mantienen, pero un solo hombre, el príncipe o primer ciudadano, concentra todo el poder militar y político real. Él no se llama a sí mismo rey o dictador. Acepta un nuevo título, uno cargado de autoridad religiosa y moral. Augusto, el Venerable, el hombre que te vengó, ha logrado lo que tú no pudiste, gobernar solo sin llevar el odiado título de rey. César yacía sin vida en el suelo del Senado, pero la idea que había desatado estaba lejos de ser enterrada. De las cenizas de su ambición, dos hombres se alzaron para luchar por su legado y, en el proceso, forjaron un imperio. Ahora, el ritmo de nuestro viaje comienza a desacelerarse. La gran tormenta de la guerra civil ha pasado, dejando tras de sí una calma profunda y duradera, la famosa Pax Romana. Las espadas se guardan en sus vainas, y el sonido del acero chocando es reemplazado por el cincel del escultor y el martillo del constructor. Siente como la tensión abandona tus hombros. La historia no se detiene aquí, simplemente cambia su naturaleza. Ya no es una crónica de batallas urgentes, sino de una paz consolidada, de la lenta construcción de un mundo nuevo sobre los cimientos del antiguo. Las aguas del Mediterráneo, antes surcadas por flotas de guerra, ahora ven pasar barcos cargados de grano, vino y aceite, tejiendo una red de prosperidad. La energía que antes se dedicaba a la destrucción, ahora se dedica a la creación. Puedes permitir que tu mente se relaje, que flote en esta nueva era de tranquilidad. Deja que las imágenes de la lucha se disuelven como la niebla al amanecer, dando paso a visiones de acueductos que se extienden por valles verdes y templos de mármol blanco que brillan bajo el sol del mediodía. El mundo que nació de estas cenizas fue uno de orden y ley, un monolito que perduraría por siglos, y en este silencio, en esta paz ganada con tanta sangre, puedes encontrar un momento de reposo. El relato ha llegado a su fin por hoy, permitiendo que tu mente descanse en el sereno paisaje del nuevo imperio, un lugar seguro y estable, perfecto para dejarte llevar. Fin, dulces sueños.